Y vamos a empezar a grabar. Vamos a indicar que vamos a trabajar el día de hoy en la primera sesión de lo que se llama los estadígrafos de dispersión, en general medidas de dispersión, ¿cierto? Y ustedes ya saben que estadígrafo se debe a que estamos considerando las características de una muestra, ¿no? Si no, serían los parámetros de dispersión. El, la, el tema anterior de la medida de centralización, las fórmulas o las definiciones tal como hemos señalado, es realmente indistinto para estadígrafos o para parámetros, ¿no? Para las características de una muestra o la característica de una población. En el caso de las medidas de dispersión sí es diferente, algunas fórmulas, ¿no? Para lo que es una muestra o lo que es una población. Acá sí hay que tener más cuidado para diferenciar. Pero como digo, en todos los casos va a ser de una muestra, entonces todas las fórmulas van a ser en función de una muestra. Y si se señala de manera explícita, será pues la de una población. ¿Ok? Bien, entonces empecemos. Ahí se señala en la diapositiva, se pueden encontrar distribuciones que poseen iguales medidas de posición, en donde los datos no son los mismos, ¿no? Por lo tanto, son diferentes grados de dispersión entre ellas. Esto es medido por las medidas de dispersión. Entonces se pone tres ejemplos, ¿no es cierto? A, B y C, ¿no? Los tres casos son con muestras del mismo tamaño. 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿no es cierto? Y creo que no es necesario hacer mucho esfuerzo para que ustedes calculen que la media de esos 5 datos, ¿no? En la suma de ellos entre 5 y me sale 3, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Si yo tengo otro conjunto de 5 datos, 1, 2, 3, 4 y 5, lo divido también sumo todas esas cantidades y lo divido entre 5, también me sale 3. Y si tengo información o datos más raros, también en este caso me sale 3. Entonces, ahí se nota de que necesitamos nosotros identificar o discriminar o diferenciar, mejor dicho, los resultados de estas tres muestras, ¿no es cierto? Que aparentemente, según la media aritmética, son iguales, pero no. Estamos viendo directamente que son diferentes. ¿Ya? En el segundo ejemplo, presumo que también se ve de manera más clara. Hay una empresa que tienen, ¿no? Un grupo de trabajadores o un trabajador, si quieren, que gane 5.000 soles, otro trabajador que gane 10.000 soles y otro trabajador que gane 15.000 soles, ¿no? Entonces, si ustedes suman las tres cantidades, los tres sueldos, y lo dividen entre tres, me sale 10.000 soles. Entonces uno dirá, ah, caramba, en esa empresa el promedio de los ingresos es 10.000 soles, ¿no? Pero si esta información que es el promedio de los ingresos, ¿no? Le preguntan al trabajador que gane 5.000 soles, le dice, no, yo gano menos, gano la mitad, ¿no? No es 10.000, gana solo 5.000. Si le preguntan al trabajador que gana 10.000 soles, dirá, sí, pues es cierto, yo gano 10.000 soles, ¿no? Y si le preguntan a la persona que gana 15.000 soles, ¿qué dirá? No, pues no es cierto, yo gano más, ¿no es cierto? Entonces se ve de que el promedio es algo importante, es una ponderación determinada, pero que para casos específicos eso es diferente, ¿no? Entonces por eso se ve la importancia de encontrar medidas que son que puedan indicar las diferencias que existen, ¿no? Este problema en términos económicos es importante porque en los años 70 un indicador económico o macroeconómico importante era el ingreso per cápita, ¿no? Personal en cada país. Y era un indicador importante para ver el desarrollo de esos países, ¿no? Entonces, los países europeos o norteamericanos o de Norteamérica no había problema, ¿sí? ¿No? Tenían buenos niveles de ingreso per cápita. Pero en los años 70, ¿qué pasó? Aparecieron o empezaron a reconocerse los países productores de petróleo, ¿no?
y que hasta ahora están organizados en la OPEP, que es la Organización de Países, ¿no?, productores de petróleo. Entonces, los países que ya conocemos como Dubái y otros por ahí, que son los principales productores de petróleo, ¿no?, sus ingresos per cápita subió enormemente, ¿no? Entonces, eso significaba que era un país pues próspero, pero la verdad es que no, ¿no? En esa fecha, estoy refiriendo a los años 70, ¿no? Había mucha desigualdad, ¿no? Había gente que en condiciones muy precarias y otras y gente pues multimillonaria, ¿no? Eso todavía creo que exista, ¿no? Entonces no era un buen indicador solo el ingreso per cápita, ¿no?, sino que había que encontrarse otros indicadores. Y por eso ahora se utiliza otro tipo de indicadores para saber cuál es el desarrollo que tiene un país, ¿no?, por si acaso. Y son uno de los que se derivan de las medidas de dispersión, ¿no? No exactamente la medida de dispersión, pero sí otros que tienen que ver con medidas de dispersión. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los más importantes, las más importantes medidas de dispersión? Uno es el recorrido o rango, que ya lo hemos trabajado, que es R su representación, y es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos, ¿no? Es importante, sí, porque me permite construir tablas, por ejemplo, saber cuáles son los extremos que tiene un conjunto de datos. Pero es muy limitado, ¿no es cierto?, porque solo considera esos valores extremos. No sé cómo se comporta lo que está dentro de esos datos, ¿no?, dentro de ese rango. Si están más, la mayoría de los datos están cerca al menor valor, o la mayoría de los datos están cerca al valor máximo, ¿no es cierto? Entonces, con este solo indicador que es el recorrido no es suficiente. Vale, pero es insuficiente, ¿no? El otro, ¿no es cierto?, similar al anterior, es el que se llama recorrido semi-intercuartílico, o también desviación cuartil, ¿no? Se representa por Q, y es la diferencia del cuartil 3 menos cuartil 1 entre 2. Es la semidiferencia, ¿no? En algunos momentos también, en vez de utilizar el semi, no se usaba el semi. El semi intercuartílico significa la mitad, ¿no es cierto? Ahí está la mitad. Si yo le quito la palabra semi, simplemente le quitaría el dividirlo entre 2. Sería Q sub 3 menos Q sub 1. En algunos libros todavía se mantiene ese concepto, ¿no? Y acá es lo que sí nos importa, ¿no es cierto?, que es la varianza, y en este caso va a ser de una muestra, y en la siguiente diapositiva será de una población, ¿no? La representación de la varianza de una muestra va a ser S cuadrado, ¿no?, o simplemente var, ¿no? Para datos no agrupados. Y para datos agrupados será, la representación sigue siendo la misma, S cuadrado, pero la diferencia con la primera fórmula es que se le agrega F sub I, que es multiplicarlos por la frecuencia. Y el otro detalle importante, y acá va viéndose la diferencia con la varianza de una población, es que se divide entre n menos 1. N es el número de datos, ¿no?, menos 1. Y en el numerador está la sumatoria de las diferencias al cuadrado de cada uno de los datos menos su media, ¿no?, por si acaso. Para datos agrupados es lo mismo, la misma fórmula, solo que en la sumatoria se incorpora las diferencias al cuadrado por la frecuencia correspondiente, ¿no? Y siempre entre n menos 1. ¿Ok? Esto con un ejemplo después lo vamos a explicar paso a paso, ¿no es cierto?, el uso de la fórmula. Por ahora, lo que nos interesa es diferenciarlo, ¿no es cierto? Esto lo he copiado de la diapositiva anterior. Ahora el var es sigma al cuadrado, ¿no? Es sigma al cuadrado. O sea, la varianza, en general, lo puedo representar como var, pero si es de una población, tengo que ponerle sigma al cuadrado, ¿no? Y para datos agrupados también será sigma al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la fórmula que está acá? Que es la fórmula de la varianza, ¿para quién? Para la muestra, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Varios detalles. El más importante es que en la muestra se divide entre n menos 1. El número de datos n menos 1. Y acá
en la varianza de una población se divide entre n mayúscula. N minúscula está sobreentendido que es el tamaño de una muestra. Y n mayúscula está sobreentendido que es el tamaño de una población, ¿no? Cuando es la varianza de una muestra, el tamaño de la muestra se resta 1. En el caso de la población, simplemente es n, no se resta 1. ¿Ok? Esta fórmula, por si acaso, cuando ustedes vean los libros del siglo pasado, o quizás un poquito ya entrando al presente siglo, no se diferenciaba la varianza de la muestra con la varianza de la población. No se la diferenciaba. Era esta de acá, para todos. ¿Ya? Y eso hay que darse cuenta, ¿no? Ahora, en los libros de estadísticas recientes, sí se hace esa diferencia, ¿no? Esa es una definición que lo construyen los estadísticos, como en sus eventos, en sus congresos, ¿no es cierto? Dicen, no, esto de acá es importante para hacer un corrector del error que se produce cuando calculan la varianza en una muestra. Ya está. Esa es la definición que hace. ¿Ok? Y en los datos agrupados es lo mismo, ¿no es cierto? Es sigma al cuadrado, esa sumatoria, ¿no es cierto? Que solamente era por la diferencia al cuadrado de sus datos menos la media, hay que multiplicarlo por su frecuencia correspondiente. La otra diferencia que estamos viendo, ¿cuál es? XY hay XY, que son los datos. Cuando es una muestra es X raya, ¿no es cierto? Pero cuando es X raya, que es la media aritmética de la muestra. Acá hay que escribirle mu. Mu viene a ser la media aritmética, pero de la población. ¿Ok? Esa es la otra diferencia importante. X raya ya me está diciendo que es una muestra. Si yo le pongo mu, ya significa que es la media de una población. ¿Ok? Algunas propiedades importantes lo vamos a tratar de trabajar aplicándolo en otras fórmulas, ¿no? Pero hay que sobreentender que en cualquier distribución la varianza es siempre una cantidad no negativa, ¿no? Si el valor de las observaciones son todas iguales, su varianza es 0. Claro, todas son iguales, no hay ninguna variación entre ellas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, también la varianza de una constante, que es, ya hemos derivado la propiedad anterior, es 0, pues, ¿no? Y después, 4 y 5 ya son propiedades para simplificar cuando cuando se juntan dos o más muestras, ¿no? Al respecto. Y eso les digo, lo vemos en sus aplicaciones. Y luego está, creo que ya me salté no, está bien. Y eso aquí es la fórmula de la desviación estándar, de una muestra, ¿no? Y simplemente la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, era S cuadrado, ahora es S nada más, S, ¿no? O se pone DE. La fórmula que está debajo de la raíz es la misma de la varianza, solo que estoy sacándole la raíz cuadrada. ¿Ok? Eso es lo que significa. Tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Y acá está desarrollado. Entonces yo lo que me gustaría es que ustedes lo desarrollen, ¿no es cierto? Comprueben mediante Excel o una calculadora lo que estamos señalando acá. Para aplicar esta fórmula usamos pocos datos, ¿no es cierto? Sean la serie de 5 personas que están en años, ¿no? Hay 2, 4, 5, ¿no? 5 personas. 4 años, 6 años, 3 años, 9 años, 10 años. ¿Qué se puede hacer? Primero, veo yo, son datos no agrupados porque están ahí directamente, ¿no? Tengo que usar la primera fórmula. Para ello tengo que calcular X raya. X raya es la media. Entonces calculo la media, pues. Entonces ahí está, ¿no? Sumo los 5 datos, le divido entre 5 y me sale 6,4. Y luego reemplazo en la fórmula, ¿no es cierto?, cada uno de los datos. X sub i será pues 4 primero, ¿no? 4 menos la media que es 6,4. Ahí está. 4 menos 6,4 al cuadrado, ¿no? Primer dato. Más, ¿no es cierto? El segundo dato, X sub i, o sea, X sub 2, será 6. 6 menos la media, 6,4 al cuadrado. El tercer dato, 3. 3 menos 6,4 al cuadrado.
cuarto dato 9 menos 6,4 al cuadrado y finalmente el último dato 10 menos 6,4 al cuadrado. Entonces simplifican, ¿no? Estamos haciéndolo paso a paso para que no se confundan. La diferencia, ¿no? Me sale menos 2,4 al cuadrado. Acá también el segundo binomio que está establecido ahí es menos 0,4 al cuadrado, ¿no? El tercero también me sale menos 3,4 al cuadrado. En la cuarta diferencia me sale más 2,6 que está al cuadrado y el último 3,6 al cuadrado. Pero como ustedes recuerdan, toda cantidad negativa elevada al cuadrado sale positivo. Entonces, todos los 5 términos que están elevados al cuadrado me sale positivo. Ese es el numerador, ¿no? En el caso del denominador es, si yo tengo 5 datos, n5, n menos 1, 5 menos 1, 4, ¿no? Es 4, ¿no? Y siempre está aplicándose la raíz cuadrada. En el numerador sumo todo lo que hay en el numerador, 37,20, y entre 4, está entre 4, ¿no? Divido, me queda raíz cuadrada de 9,3 y me sale 3 y pico, ¿no? 3,0496. Entonces, 3,0496 está expresado en años. Si la variable, ¿no es cierto?, se mide en años, la desviación estándar también será en años. Eso es importante, igual que en el tema anterior, la media aritmética, ¿no? En este caso, por ejemplo, la media aritmética, si las unidades de los datos es años, la media aritmética también se obtiene en años. La mediana, si les pidiera calcular la mediana de estos 5 datos, también se expresa en años. Y la moda, bueno, acá no tiene moda, también se expresaría en años, ¿no es cierto? Y la desviación estándar también ¿no? Tiene como unidades años, igual que el de la variable, ¿no? Por si acaso. Y para ver la fórmula de los datos agrupados, lo utilizaremos en una tabla, ¿no? Ahí lo estaríamos aplicando. Muy bien. Entonces después tenemos acá la desviación estándar de una población, ¿no? Está en la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Solo que de la fórmula de población, ¿no? También se declara desviación estándar en general o sigma nada más. Y ahí ya se nota que me piden la desviación estándar de la población. Si hubiera sido S, sería el de la muestra, ¿no? Como es sigma, que es el de la población, ahí yo tengo pues el mu, que es la media aritmética de la población, y n mayúscula, que es el tamaño de la población. ¿Ok? Sobre eso, ¿cuáles son las aplicaciones que yo tengo con respecto a la desviación estándar? ¿No es cierto? Es lo que tengo acá señalado, ¿no? Una de las aplicaciones es analizar la dispersión a partir de lo que se llama la distribución normal o campana de Gauss, que lo vimos de alguna manera en la clase pasada, ¿no? Entonces, lo que está acá en este cuadro, si me permiten, vamos a cambiar de cámara, ¿no? Para que ustedes puedan ver un poco el siguiente detalle, ¿ya? Ustedes saben que ya tengo que cambiar dejar de compartir, y si no lo ven completo o no lo ven suficientemente grande, lo que tienen que hacer es ir a la pantalla, ¿no es cierto?, donde está mi pizarrita, y en los 3 puntitos hacen clic en los 3 puntitos y ahí dice anclaje. Hacen clic en anclaje y van a ver toda la pantalla, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces trataremos de graficar de la mejor manera lo que está expresado ahí, ¿no? Bien, entonces lo que ustedes encuentran es lo siguiente, ¿no? Ese es el eje horizontal y de alguna manera esto es la distribución normal, ¿no? Lo que está más en la punta viene a ser, en este punto, el valor de la media aritmética, la mediana y la moda. Ahí yo he puesto MA, o que también es lo mismo X raya. Un punto a la derecha habrá X raya más una vez S, ¿no? Más adelante habrá un X raya más 2 veces S. Y un poco más lejos está X raya más 3 veces S. ¿Sí? Ahí podemos crear eso. Y en el otro lado
¿no es cierto? Ahí se indica también X raya menos una vez S, ¿no? Más atrás, ¿no es cierto? Hay X raya, voy a ponerlo más abajo, X raya menos 2S. Y más alejado todavía de la curva está X raya menos 3,S. ¿Qué significa eso? Este punto que es, llamemos el medio, hacia la derecha es un valor X raya más S, acá, otro valor X raya más 2S y otro punto X más 3S. Tres valores de la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que me están diciendo? Si la curva es normal, ¿no es cierto? Acá hay la media menos una desviación estándar, la media más una desviación estándar. Esta área que está acá, esa área que está ahí, representa el 68,3%, 32% incluso sería, de todo el área, ¿no? Esta área de acá tiene este valor, ¿no? O sea, el área es el todo. ¿El todo qué significa? Significaría el 100% de todo el área que está, ¿no es cierto?, debajo de la curva, debajo de esta curva, ¿no? Entonces, todo esto de acá ya representa el 68,3. Una desviación estándar a la derecha, una desviación estándar a la izquierda. Eso mismo ocurre, acá yo no voy a colocar todos los valores, sino 1, 1, 2, 3, aquí es el X raya, aquí es 1, 2 y 3, ¿no? Entonces acá hay una desviación estándar, dos desviaciones estándar. Aquí hay menos una desviación estándar, aquí hay menos dos desviaciones estándar. Ahí me quedo, ¿no? Ahí me quedo. Entonces voy a ranurar todo esto de ahí, ¿no? Voy a marcar todo eso. Y según me dice, entre dos desviaciones estándar, acá mejor lo pongo, X menos dos desviaciones estándar. Y aquí es X, la X raya, más dos desviaciones estándar. El área que está comprendida en toda esta parte de la curva es el 95,5%. Casi todo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir. Y finalmente, ¿no es cierto? Hay una tercera curva que está superpuesto ahí. El punto medio está ahí. Es el X raya. Hay 1, 2 y 3. Y acá estaría X más 3 veces la desviación estándar. 1, 2 y 3. Acá había X raya menos 3 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Vamos a ponerle en naranja. Estoy haciendo propaganda, ¿no? Todo eso, ¿no? O sea, el área que está menos 3 desviaciones estándar en función de la media y 3 desviaciones estándar hacia el lado derecho corresponde al 99,7% del área. En otras palabras, ¿no es cierto? Acá hay una colita, ¿no? Una cola que... Y acá hay otra colita, ¿no? O sea, esta colita que está acá, más esta colita que está acá, ¿no es cierto? Si todo el área que está bajo esta curva es el 100% y lo que está en naranja es el 99,7%, ¿cuál sería el área en estas dos colitas? Nada, ¿no es cierto? 0,3. O sea, el área en estos dos lados solamente sería 0,3%, ¿no? Para que sumado con 99,7 daría el 100, ¿no? O sea, esto de acá está bastante exagerado. Realmente es bien, es una laminita nada más, ¿no es cierto? Cerca. ¿Qué cosa es lo que me está diciendo con estas gráficas? Que si yo tengo una curva normal, la distribución de una curva normal, ¿no? Al tres desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda, está prácticamente todo el área bajo la curva. Y eso se deduce matemáticamente, esa es una fórmula además. Cuando yo tengo dos desviaciones estándar, hay el 95,5%. Y cuando hay solamente una desviación estándar, es 68,3%, que ya es más de la mitad incluso, ¿no? Entonces, ese es algo interesante, importante que hay que tratar de recordar. Y cuando lleguemos a la parte de el último tema que se llama distribución de probabilidades, vamos a tomar en cuenta esto que acabamos de definir, ¿ya? Claro, hay que explicar qué significa una distribución normal, ¿no? Pero eso lo veremos en ese tema. Por ahora nos interesa simplemente estas características.
cuando hay una desviación estándar, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, 68,3%. Cuando hay dos desviaciones estándar a la izquierda y dos hacia la derecha, 95,5% del año. Y cuando hay tres desviaciones de estándar hacia la izquierda y tres desviaciones estándar hacia la derecha, o al revés, izquierda y derecha, corresponde al 99,7% del año, ¿no? Esa es la condición importante, ¿no? ¿Ok? Podemos seguir con la hojita. Ustedes me están siguiendo, ustedes tienen en la máquina la diapositiva, ¿no es cierto? Entonces, en el caso, ¿no?, de la siguiente diapositiva, que es la número 14, la diapositiva número 14, hay un tema que se llama coeficiente de variación, que vamos a llamarlo, que es CB, coeficiente de variación. Y esto de acá es la desviación estándar entre la media, ¿no? Me dice. Y que generalmente está multiplicado por 100 para que me salga en porcentaje, ¿no? Y dice, ¿para qué se utiliza el coeficiente de variación? Para comparar dos o más distribuciones, o mejor dicho, dos o más muestras. Es más, para saber si es más homogéneo o presenta menos dispersión, ¿no? Aquella que tiene menor coeficiente de variación. Se expresa en términos porcentuales. Se multiplica por 100. Y hay un ejemplo, ¿no? En el ejemplo me están diciendo que hay una media aritmética igual a 6,4 años, es el ejercicio anterior, y la desviación estándar S, que es igual a 3,0496 años, ¿no? Bueno, esto ya está calculado. Entonces, esta parejita siempre va a ser importante en muchos cálculos, la media aritmética y su desviación estándar. Para este caso, lo que me pregunte, ¿cuál es su coeficiente de variación? Bueno, ya está calculado todo, ¿no? Es desviación estándar, que es 3,0496, entre la desviación, entre la media, que es 6,4, ¿no? Entonces, vamos a poner, a propósito nada más, 3,04696 es años, ¿no es cierto? Y 6,4 también es años. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen años arriba y años abajo? Se simplifica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y al final, cuando ustedes hacen el cálculo, me sale 0,4765 y lo tengo que multiplicar por 100 para que el CB me salga 47,65%. Pregunto yo, la media aritmética tiene años, la desviación estándar está en años. ¿El coeficiente de variación qué unidades tiene? ¿Años también? No, no. Esto está en porcentaje, o sea, es adimensional, o sea, no tiene unidades. Acá estamos viendo, se simplifica, ¿ya? Por si acaso. Y se dice que si al menos al 30% se considera que tiende a ser homogéneo. Entonces, como este valor, ¿no?, es mayor que el 30%, ya no tiende a ser homogénea, sino lo contrario. ¿A qué tiende? Tiende a ser heterogénea, ¿no? O sea, no homogénea, en otras palabras. Heterogénea es lo contrario de homogénea, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que significa el coeficiente de variación. Vamos a hacer algunos ejemplos más adelante, ¿no? Ahora, ¿no es cierto?, hay una aplicación adicional en la siguiente diapositiva que también me va a servir para interpretar más adelante algunos conceptos, ¿no? Esta es la distribución normal, ¿no? Entonces ya hemos definido que si acá está la media aritmética, también está la mediana y también está la moda. Siempre y cuando esto fuese simétrico, ¿no? Pero cuando es simétrico, se cumple esto, que estas tres medidas son iguales, ¿no es cierto? Primer caso. El segundo caso me están indicando, ¿no?, que está echado hacia un costado, ¿no? Es como si yo presionara, ¿no?, de izquierda a derecha para que se incline la curva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El pico más alto siempre es la moda. Acá va a quedar la mediana y por acá va a estar la media aritmética, ¿no? Entonces, ya no se va a llamar
simétrico porque está deformado, ¿no es cierto? Entonces se llama que tiene asimetría negativa. ¿Y cuál es su característica? Lo que está indicado ahí. La media aritmética, la medida y la moda. Mayor, mayor, ¿no es cierto? Así está escrito. Recuerden que este es un eje de los valores de X, ¿no? Es como si fuera la recta numérica. Lo que está más a la derecha es mayor, ¿no es cierto? Entonces la moda es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la media aritmética. En condiciones de simetría negativa, ¿no? ¿Qué pasa ahora si yo esta misma curva, pero lo inclino para el otro lado? O sea, es como si yo de derecha a izquierda la presionara, ¿no? Y se deforma de esta manera. Entonces el pico más alto sigue siendo la moda, ¿no? Luego va a seguir la mediana y acá sigue la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La media aritmética va a ser mayor que la mediana y va a ser mayor que la moda. Recuerden que en este eje horizontal, el que está más a la derecha es mayor, ¿no? Media aritmética es mayor que la mediana y mayor que la moda. Cuando se cumple esta característica, se llama asimetría positiva. ¿Sí? Nada más, eso es importante identificar. ¿Ok? Si ahora, ¿no es cierto? Vemos ahí algunos modelos o cálculos para encontrar un valor numérico de la simetría, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos valores? O las fórmulas, perdón. ¿No? La simetría es para medir qué nivel de deformación tienen hacia un costado, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Entonces hay Pearson, ¿no? Dedujo dos fórmulas, ¿no es cierto? Y le llama la primera fórmula la simetría, que es solamente la media aritmética menos la moda entre la desviación estándar. ¿Sí? Esa es la primera fórmula. Y una segunda fórmula de la simetría, ¿no es cierto? Va a ser 3 veces la media aritmética menos la mediana entre la desviación estándar, ¿no? Son dos fórmulas que las interpretan. Y ahí se ha dado algunos ejemplos, ¿no es cierto? Se dan algunos ejemplos en la condición, ¿no? Que me dicen, si yo tengo como datos que tengo una media aritmética igual a 12, una mediana igual a 9, una desviación estándar igual a 1, que es lo que necesito. Entonces, ¿cuánto valdría la simetría de Pearson? La primera asimetría de Pearson o el primer coeficiente de asimetría, ¿no? Es la media aritmética menos la moda, ¿no? Acá me faltó la moda, falta igual a 9, ¿no? Entre desviación estándar. Entonces, si lo reemplazo me sale 12 menos 9, pues esto es 10, perdón, entre 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto me sale? 3. La simetría 1 vale 3, ¿no? Entonces hemos dicho que si hay una simetría positiva, si sale positivo, si AS es mayor que 3, se llama simetría positiva. ¿Ok? Esto si uso la primera fórmula. Si uso la segunda fórmula, me sale otro valor, ¿no? 3 veces la media aritmética menos la mediana entre la desviación estándar, ¿no? Lo reemplazo 3 veces 12 menos 10, todo esto entre 1, y esto me sale 2 por 3, 6. También me sale positivo. Entonces, siempre si la desviación, si la simetría es mayor que 0, eso se llama asimetría positiva, ¿no? Nada más. ¿Sí? Y la deformación tiene esta forma, ¿no? Más o menos. Está deformada de esta forma. ¿Ok? Pero además existen, ¿no es cierto?, otros trabajos, ¿no?, en el cual también se puede medir la simetría. Y hay un personaje tal como, vamos a ponerle otro color, ¿no?, Arthur Bowley, ¿no?, que deduce de otra manera,
¿no? Dice, hay una simetría, esta es la simetría de Bowley, ¿no? Que está en función de los cuartiles. Entonces se llama coeficiente cuartil de deformación, le llaman, ¿no? Que es Q sub 3 menos Q sub 2, menos Q sub 2 menos Q sub 1, entre el Q sub 3 menos Q sub 1. Ya está, esa es su fórmula, ¿no? Entonces también me dan un ejemplo, simplemente para demostrar la aplicación, ¿no? El Q sub 1 vale 23, el Q sub 2 vale 34 y el Q sub 3 vale 45. A modo de ejemplo, ¿no? Reemplazamos. Entonces las simetrías de Bowley, ¿cómo será? Q sub 3 menos Q sub 2, 45 menos 34, Q sub 2. Menos Q sub 2, que en este caso es 34, menos Q sub 1, que es 23, ¿no? Entre Q sub 3 menos Q sub 1, 45 menos 23. Si ustedes hacen los cálculos, ¿no es cierto? ¿Cuánto me va a salir? Este menos con este más me da más 34, más 30 y menos 34 y menos 34 será menos 68, ¿no? Este menos con este menos 23 me da más 23 más 45 también me da 4 más 2, 6, 5 más 3 también me da 68. En otras palabras me da 0 sobre cualquier valor, 0 nada más sería, ¿no? Entonces hemos dicho que si la simetría es mayor que 0 es una simetría positiva y si fuese menor que 0 sería simetría negativa. Pero cuando sale 0, ¿qué significa? Cuando es 0, en este caso, significa que es una distribución simétrica. ¿Sí? Eso es lo que va a significar. ¿Ok? Y la definición propiamente, según lo que pueden leer en la diapositiva, es una distribución simétrica donde el tercer cuartil estará a la misma distancia de la mediana que el primer cuartil, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es esto. Si yo dibujo horizontalmente esto, acá hay un Q sub 2 que también es la mediana, y acá hay un Q sub 3 y acá hay un Q sub 1. Entonces, la distancia que hay entre la mediana y el Q sub 1 es la misma distancia de la mediana con el Q sub 3. ¿No? O sea, está en el punto medio, eso es lo que significa. ¿Ok? Bueno, y si es simétrica, además de mediana, eso es el mismo punto de la moda y de la media aritmética, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Eso es sobre lo que se llama asimetría. Vuelvo a repetir, la asimetría es si se mueve para un lado o para otro lado, ¿no? Para el izquierdo o para la derecha, ¿ok? Y ahora, lo que podemos ver en la siguiente diapositiva, número 18, es más bien los estadígrafos de apuntalamiento o apuntamiento, que significa que es vertical, ¿cierto? Y eso se le llama también kurtosis. En algunos libros la kurtosis se lo escribe con C, otras con K, ¿no? Lo que vamos a ver es la kurtosis o apuntamiento, ¿no? Entonces hay, lo que está, hay tres gráficas también, voy a dibujar el que está en el medio, ¿no? Y esto se le llama mesacúrtica, ¿no? Mesacúrtica, ¿no? Esta curva es lo que se llama la distribución normal. Mesacúrtica, entre paréntesis, la normal, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ocurre a veces algunos fenómenos siguientes. Esta curva es normal aparentemente, pero está achatada, ¿no? Está aplanada. Si esta es la distancia prudente, entonces de repente hay una que está así, ¿no? ¿Sí? O sea, no me salió de la mejor manera. Así, ¿no? O sea, tiene una altura determinada, esta está más achatada, ¿sí? Entonces, por eso le pongo una flecha ahí, es como si yo lo estuviera aplastando. ¿Y cómo se le llama eso? Platicúrtica, ¿no? Entonces se le dice, es una kurtosis negativa también, muy poca concentración de datos en la media, aquí en el medio,
presentar una forma muy achatada, dice, ¿no es cierto? A eso se le va a llamar platicúrtica. Y un tercer tipo, ¿no es cierto?, es cuando en base a esta, que es nuestro modelo que se llama normal, está como si la jaláramos hacia arriba, ¿no es cierto? Estaría así, más bien, ¿no? Se está apuntada hacia afuera, hacia arriba, mejor dicho. Y se le llama leptocúrtica, ¿no? Leptocúrtica, ¿ok? Y su curtosis va a ser positiva. Y en otras palabras, también los datos están muy concentrados en la media. O sea, están acá concentrados, en medio, ¿sí? Y esto es importante como características de una curva normal, que puede ser, a pesar que tiene la forma, ¿no es cierto?, que vamos a identificar como simétrica, ¿no? Pero una está muy achatada y otra está muy alargada, muy estirada, ¿no es cierto? Y se le llama respectivamente platicúrtica, si quieren recorrerlo con la forma de un plato, y leptocúrtica como si estuviese levantándose como si fuese un cerro, ¿no es cierto? ¿Sí? Un solo cerro. ¿Ok? Entonces estamos definiendo dos características gráficas, ¿no es cierto? Una por deformación de manera vertical, perdón, de manera horizontal, ¿no es cierto? Que se llama asimetría, y ahora que son, cuando es vertical, los cambios, o sea, muy abajo, muy arriba, se le va a llamar curtosis, ¿no? A eso se le llama curtosis, ¿ok? Y también, por supuesto, tiene fórmulas, ¿no? Entonces, la fórmula para hallar la curtosis, hay una que es muy pesada que no la vamos a trabajar, y más bien vamos a utilizar lo que vamos a llamar, ¿no?, la fórmula del coeficiente percentil de curtosis. Percentil, ¿no?, de curtosis. ¿Y eso qué va a significar? Lo vamos a llamar K para identificar la letra K, y solamente vamos a usar los percentiles, el Q3 menos Q1. Saben ustedes que es el percentil 75, ¿no? Y el percentil 1 es el percentil 25. Pero esto es entre dos veces la diferencia del percentil 90 menos el percentil 10, ¿no? Esa es una fórmula que habrá que recordarla. Y si K, ¿no es cierto?, es igual a 0,263, es una prueba empírica, ¿no es cierto?, se llama curva normal. Es una curva normal, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran un resultado de este coeficiente que es aproximadamente a 2,63, significa que es aproximadamente normal, ¿no? Si sale 2,63 es la curva normal. La curva es normal. Si es aproximada, 2,7, 2,5, 2,55, se le dirá que es aproximadamente normal. ¿Ok? ¿Eso para qué me sirve? Ya estamos interpretando algunas gráficas, ¿no?, algunas curvas importantes. Y a continuación lo que vamos a hacer es hacer algunos ejercicios, ¿no?, algunos ejemplos. Y para ello voy a regresar al primer ejemplo que hicimos, de repente cambiando algunas referencias, ¿ya? O sea, antes de realizar el primer ejercicio, hagamos el primer ejemplo, ¿no? Yo tengo una muestra A, ¿no es cierto?, que era 3, 3, 3, 3, 3, ¿no es cierto? Eran 5 datos. Había una muestra B que había puesto 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y una muestra C, si no me equivoco, era 1, 6, 6, 1, 1, ¿no? Creo que así era. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que habíamos hecho era de acá sacar la media aritmética. ¿Cuánto valía la media aritmética? 3, ¿no? Es un ejemplo numérico, puede ser 3 años, ¿no? Si estas son las edades de un grupo de 5 chicos, su media aritmética es 3 años, ¿no? Este es otro grupo de chicos, ¿no es cierto?, o de parvulitos. ¿Cuánto sale su mediana? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 entre 5, y sale 3 también, ¿no es cierto? Y acá también sale, ¿no es cierto?, si ustedes suman todo, 15 entre 3,
entre 5, 3, ¿no? 3 hay. Entonces, a pesar que observamos, ¿no es cierto?, que son datos diferentes en estas tres muestras, me sale igual media aritmética. Entonces, por eso es importante que yo pueda calcular, ¿qué cosa puedo calcular ahora? Tengan que calcular la desviación estándar, ¿no? De cada uno. Muy bien, entonces, calculemos por la desviación estándar de A, que lo voy a poner así, desviación estándar de A, ¿no? Acá es igual de frentes, la raíz cuadrada de ¿quién? 3 menos 3, ¿no? 3 menos 3 al cuadrado. Primer dato, menos la media. Más 3 menos 3, el segundo dato, menos la media al cuadrado. ¿Cuánto? 5 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, más 5 veces, ¿no? ¿Entre cuánto? 5 datos, 5 menos 1. ¿Cuánto me va a salir? 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? 0 entre 4 es 0, pues, ¿no? 0. ¿Sí? Entonces, estoy repasando la fórmula, cómo aplico yo la desviación estándar, ¿no? En A. Desviación estándar en B. Entonces, ahí me gustaría que ustedes me ayuden, ¿no? Raíz cuadrada. 1 menos 3, ¿no? 1 menos 3 al cuadrado. Más 2 menos 3 al cuadrado. 3 menos 3 al cuadrado. Más 4 menos 3. 4 menos 3 al cuadrado. Y más, finalmente, 5 menos 3 al cuadrado. Y todo esto entre 5 menos 1, ¿no? Sigue viendo 5 datos. A mí no me han dicho que es una muestra, pero yo asumo que es una muestra porque no me dicen lo contrario, ¿no? ¿Ok? Sigo yo. Ya creo que eso, el positivo o negativo, eso está claro que acá me sale 1 menos 3 menos 2, pero como usted le va al cuadrado sale 4, ¿no? Más. 2 menos 3 es menos 1 al cuadrado más 1, ¿no? 3 menos 3 al cuadrado, 0. 4 menos 3 es 1 al cuadrado, 1, ¿no? Y más 5 menos 3, 2 al cuadrado, 4. Y todo esto sigue entre 4, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale esto? Raíz cuadrada de 4 más 1, 5, 5 más 1 más 4, 5, 5 más 5 es 10 sobre 4, ¿no? Raíz cuadrada de 5 medios, ¿no? A ver, hagan el esfuerzo, por favor, usen la calculadora. Voy a poner ahí, bueno, esta es la raíz cuadrada de 2,5, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 2,5, sale 2,5, le aplico la raíz cuadrada, 1,58. Voy a usar solamente dos decimales, ¿no? Entonces lo coloco acá, la desviación estándar del primer caso es 0. La desviación estándar del segundo caso B, 1,58, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. A pesar que tienen la misma media, su desviación estándar son diferentes. Si me sale 0, yo ya sé que a pesar que es 3, igual que este 3, igual que este 3, pero la desviación estándar me sale 0, yo sé que el primer grupo son datos homogéneos, porque me sale 0. 1,58 no son tan dispersos, ¿no? Ok, entonces le dejo unos minutos para que me calculen en la desviación estándar de C. ¿Cuánto me sale, por favor? ¿Cuánto les sale a ustedes? Es 1 menos 3, ¿no es cierto? Más 6 menos 3, ¿no? Otra vez 6 menos 3. Todos al cuadrado, ¿no? 1 menos 3 al cuadrado, más 1 menos 3 al cuadrado, ¿no? Todo esto entre 5 menos 1, que es 4, ¿no? Menos 1, 1 menos 3 es menos 2 al cuadrado, 4, ¿no? Este es 2 al cuadrado, 4, ¿no? Ah, perdón, 3, 9, ¿no? 6 menos 3 es 9, ¿no? 4 y más 4. Y todo esto entre 4, ¿no?
me va a faltar página, ¿no? Este es 4 por 3, 12, ¿no es cierto? Hay 12 más 18, ¿no? ¿Cuánto sale? 30, ¿no? 30 entre 4. La mitad de 30 es 15 entre 2, 7,5. ¿No? En otras palabras, le sacan la raíz cuadrada a 7,5, ¿no? Y me sale 2,74. 2,74. ¿Bien? Más o menos. 2,74. Muy bien. Eso es, ¿no? O sea, fíjense que ahora en el tercero me sale una desviación más grande todavía, ¿no? Mayor. ¿Ok? Entonces, para que vean la importancia que es la desviación estándar para identificar que no son iguales, pues eso es lo importante. Estoy demostrando que no son iguales. ¿Sí? Ok. Ya que estamos en esto, en esta tabla, ¿no? Ahora, con otro color, ¿cuánto es el coeficiente de variación de cada uno de los casos? ¿Pueden hacerlo, por favor? ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de variación? Es, ¿no? El coeficiente de variación es desviación estándar entre la media, ¿no? Y por 100. Es 0 entre 3. Por 100 sale 0, pues, ¿no? 0%, ¿qué significa? Que no tiene nada de desviación, pues, ¿no? Esto de acá es 1,58 entre 3 por 100. ¿Cuánto sale eso? Y acá también, ¿no? 2,74 entre 3 y por 100. ¿Y cuánto sale? ¿Ok? $1,58 entre 3, ¿no? Sale 52,666 por 100 es 52,7%. Estoy poniendo un solo decimal. Y el segundo caso, ¿cuánto me saldría? 2,74 entre 3, ¿no? Sale 91,3%. ¿Sí? Salvo error o omisión, lo que estamos demostrando es que son bastante dispersos, ¿no? En este caso. Y después, lo siguiente, ya el ejercicio número 1 propiamente, lo que hemos hecho ahorita es, a partir de este primer ejemplo, hacer las deducciones de la media aritmética, desviación estándar, ¿no es cierto? Y el coeficiente de variación. Y hemos aplicado las fórmulas directamente porque no son datos agrupados, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Para datos agrupados vamos a hacer más ejercicios, ¿no? Bien. El ejercicio 1, ya que estamos todavía con un poco de tiempo, el ejercicio número 1. A ver, ¿qué es lo que tienen ustedes? Dicen, los siguientes datos es la cantidad de glucosa en miligramos encontrada en muestra de sangre de algunos pacientes. 14,2, 12,1, 15,6, 18,1, 14,3. Nuevamente son 5 datos, ¿no? Eso sería el X1, el X2, el X3, el X4, el X5.
¿Escuchan la guitarra? ¿Escuchan música criolla por ahí o no? ¿Aló? ¿Están durmiendo? No, no. No, aquí está mi profesor. Sí se escucha, ¿no? Estoy por el barrio algunas noches, algunas Sí tardes se escucha, aparecen, profesor. ¿no? Aparecen dos, tres caballeros escuchando o tocando música, ¿no? Y por supuesto después sacan el sombrero, ¿no? Es una forma de chambear, pues, ¿no? Sí, profesor, por acá, por mi casa, a la espalda están haciendo eso. Ah, caramba. Bueno, es que tienen que recursearse pues los Creo que músicos, por un ¿no? cumpleaños. Sí, es terrible eso. Ok, entonces ya tienen ustedes esos cuatro, me piden hallar determine su varianza, desviación estándar, interprete sus resultados. Entonces, lo mismo que hemos hecho en este ejemplo, solo que ahora son datos un poquito más complicados, ¿no? Nada más. Y si ustedes ven más adelante, en la diapositiva número 31 ya está resuelto, ¿no? ¿Sí? Está resuelto. Entonces, lo único que estamos haciendo es, me piden el VAR, ¿no? Me piden la desviación estándar, ¿no? Ok. Y luego interpreta, ¿no? Esos son los datos y esto es lo que tengo que calcular. Entonces, para calcular esto, tengo que de todas maneras hallar la media. O sea, si no quiera, me piden eso. ¿Por qué? Porque la fórmula del VAR, estos son datos no agrupados, es simplemente la sumatoria de los X menos su media entre N menos 1, ¿no? Bueno, un dato que no lo dicen de manera explícita, pero este subíndice me dicen que N, ¿no es cierto?, vale 5. ¿Sí? Eso me están diciendo. La variable es la ingesta o la extracción de glucosa, ¿no es cierto?, de 5 pacientes. Y ya está. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, según esto, ¿no es cierto?, la solución, ¿cuál es? Es hallar la media. Y la media es la suma de todos los datos, ¿no? Y todo esto entre 5. ¿Ok? A mí me gustaría que hagan el cálculo correspondiente, ¿no? Sale 14,86, ¿no? Ya está. Es el valor que sale. Y después lo que tienen que hacer es, bueno, la parte operativa, ¿no es cierto? El VAR, ¿no? Que es esta fórmula, ¿no? El primero es 14,2 menos, ¿no es cierto?, 14,86 todo al cuadrado, ¿no? Primero. Más 12,1, caracho, menos 14,86 todo al cuadrado, ¿no? Pero tiene que ser menos, ¿no es cierto? Es menos. Más, ¿no es cierto?, el 15,6 menos 14,86 al cuadrado. Más, ¿no? Eso es todo entre 5 datos, 5 menos 1, ¿no? Pero por acá voy a seguir puntos suspensivos, ¿no? Más, hay 1, 2, 3 factores, falta 2 más todavía. 18,1 menos 14,86 al cuadrado. Y más, ¿no es cierto? Ahí lo pongo. 14,3 menos 14,86 al cuadrado, ¿no? Hoy ya parece que no estoy bien calibrando bien mis distancias, ¿no? ¿Ok? Entonces el VAR es igual, lo que me gustaría es que usted ya, esta diferencia al cuadrado más la diferencia al cuadrado más la diferencia al cuadrado, ya me den el bruto, ¿no es cierto? El primero sale 0,4356. Esto de acá al cuadrado sale esa. Por favor, usted lo confirma, ¿no? Más, ¿no es cierto? El segundo término es
7,6176. Esta diferencia lo elevo al cuadrado y me sale esta expresión. Más el tercer término, ¿no? Sale 0,5476, ¿no? El cuarto término me sale 10,4976. Y el último, esta expresión que está acá, 0,3136. Y todo esto sigue entre 4, ¿no es cierto? Entonces, el bar, ahora me falta toda la suma, ¿no? Toda la suma me sale 19,412 y todo entre 4. Y esto, por lo tanto, es 4,8530, ¿no? Y acá lo que remarco es lo siguiente, ¿no? ¿Qué unidades tiene el bar? Es la glucosa, ¿no? Miligramos de glucosa, ¿no? Al cuadrado, ¿ya? Por si acaso, es al cuadrado. Es lo primero que me piden, el bar. ¿Y cuál es la desviación estándar? La desviación estándar no hay que hacer todas las operaciones nuevamente. Lo que tenemos que hacer es solamente sacarle la raíz cuadrada al resultado, 4,8530. ¿Y cuánto me sale? 2,2030, ¿no? Simplemente estoy dejándolo en 2 decimales. Si el bar, la varianza era en miligramos al cuadrado, este será solamente miligramos, ¿no? Y esa es su respuesta. Los miligramos de glucosa. Pero me preguntan, interpreten. Ah, pero ¿cómo lo puedo interpretar? Entonces quiero saber si los datos son, los pacientes son muy dispersos, ¿no? O más bien son más homogéneos. Entonces para eso digo, ¿no? Vamos a analizar el coeficiente de variación, ¿no? ¿Y a qué es igual eso? La desviación estándar entre la media por 100, ¿no? La desviación estándar es 0,2030 y el otro es, la media, ¿cuánto es? 14,86, ¿no? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale ese cálculo? Es 2,2030, ¿no es cierto? Entre 14,86. ¿No? Si lo multiplico por 100 me sale 14,83%, ¿no? Ahí se lo pueden comprobar. Entonces, ¿qué cosa hemos señalado? Que si el coeficiente de variación es menor que 30%, tiende a ser homogéneo. Entonces, los 5 pacientes que se le extrayó la glucosa, ¿no? Tienen más o menos glucosas, ¿no? Que tienden a ser homogéneos o iguales, ¿no? Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Y el siguiente ejercicio, a ver, yo creo que se lo voy a dejar indicado. Están ustedes ahí de por medio, ¿no? Me dicen, en un examen de estadística y probabilidades de los estudiantes de posgrado de 2 carreras de ciencias e ingeniería, o sea, es ficticio porque todavía no tenemos en la universidad el posgrado, ¿no? Pero pronto lo habrá. Y esperemos que así sea. Y sacaron las notas de 2, 4, 6, 8 estudiantes, ¿no? Entonces, quieren saber cuál de las carreras tiene un rendimiento más homogéneo, o entre paréntesis, disperso, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿No? Ustedes tienen los 8 datos, ¿no? Voy a ponerlo así, solamente por costumbre. El ISIS, Ingeniería de Sistemas Informática, y ET, Ingeniería Electrónica en la mención telecomunicaciones, ¿no es cierto? Sacaron 9, 10, 8, 14,
por eso no era tan malo. 15, 11, 12 y 13. Y por el lado de la segunda carrera es 7, ¿no? 14, 13, 13, 11, 13, 8 y 10. ¿Ok? Si yo quiero saber si es más homogéneo, cuál de los dos grupos de estudiantes es más homogéneo o disperso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es hallar la media aritmética de EASY, ¿no? Y la desviación estándar de EASY, ¿no? Con estos datos, yo puedo hallar el coeficiente de variación de EASY, ¿no? De igual manera tendría que dar la media aritmética de IET y la desviación estándar del IET, ¿no? Eso lo pueden calcular. Y después sobre eso el coeficiente de variación del IET, ¿no? Ya está. Y saber cuáles son los resultados. Bueno, ahí están resueltos en la diapositiva, pero vuelvo a repetir, por más que estén resueltos, lo que yo les pido es que lo comprueben, ¿no es cierto? A ver si lo pueden comprobar. ¿Cuánto sale el primer caso? ¿Están conformes los resultados? ¿No? En el ICI sale 11,5, ¿no? Y su desviación estándar 2,4495, ¿no? En segundo grupo de estudiantes sale 11,125 y su desviación estándar es 10,5877, ¿no? Y por lo tanto su coeficiente de variación es, ya saben que es desviación estándar entre la media por 100, ¿no? Para no, ya que me falta un poco de espacio, esto sale al final 21,3%. Ellos tienen la desviación estándar entre la media por 100% y al final me sale 23,3%, ¿no? Lo estoy reduciendo a un decimal. Ambos grupos de estudiantes tienden a ser homogéneos porque es menos de 30%. Pero ¿cuál es el más homogéneo? El más homogéneo, ¿no es cierto?, es el grupo de EASY, ¿no? Porque tiene 21,3 y tiene 23,3. No es tan diferente, ¿no? Están más o menos por ahí en esa tendencia. ¿Ok? Bien. Ya son las 8:50, ustedes tienen clase a las 9. Entonces aprovecho solamente para comentarles. Hemos quedado, para que quede grabado acá, que el examen parcial, ¿cuándo va a ser? Va a ser el día sábado, ¿no es cierto? Sábado 05 de junio, ya estamos en junio. Ustedes van a entrar, van a poder entrar desde las 8 de la noche hasta las 10 pm. ¿Ya? 8 pm a 10 pm. Pero el examen, perdón, ya me olvidé ya. 10:30, ¿no? Bueno, empezaremos de las 7:30. ¿No? Hoy estoy con suerte, ¿no? Hasta las 10:30. ¿Ya? Pero el examen, ¿no es cierto?, dura 2 horas nada más. ¿Ya? Creo que ya le hemos explicado eso, ¿no es cierto? Si ustedes entran 7:30, ¿no? Tienen 7:30, 8:30 hasta las 9:30, ¿no? ¿Sí? Ese va a ser el espacio. Si entran a las 8, tienen de 8, 9 hasta las 10 de la noche, ¿no? Van a tener 2 horas. Ese es el día sábado, por si acaso. Entonces, el día viernes ya tenemos ¿qué es lo que va a venir en el examen? Hasta donde estamos viendo ahora, ¿no? Hoy día, o mejor dicho, esta semana. ¿Qué es lo que viene? Tienen que recordar ustedes, básicamente viene de la parte de tablas, ¿no? Tablas y gráficos, ¿no? Medidas de centralización,
y medidas de dispersión, ¿no? Eso es lo que viene. Algo de... Lo más laborioso es lo que hemos hecho en la clase pasada, que es algunos de los fractiles, ¿no? La mediana, hallar algún cuartil, algún quintil, algún decil o algún percentil, ¿no? Es lo que tienen que revisar. Y los cálculos que estamos haciendo ahora. No son muy... ustedes pueden utilizar hoja, como estamos haciendo ahora, y su calculadora, o pueden usar también, además de eso, el Excel, ¿no es cierto? Y ojo, ustedes cuando empiezan el examen, marcan el examen y pasan a la siguiente pregunta y no pueden regresar, ¿no? Eso creo que ya están claros en esa idea, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo dejamos ahí, pues. Ya son las 8:53, ustedes ya, para que entren con mayor tranquilidad a su siguiente clase. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ok, muchas gracias, jóvenes, y nos estamos viendo el día viernes, ¿no? A las 7:30. ¿Ok? Buena suerte. Han entrado... ¿quién es el que no ha entrado? Estaba olvidándome yo. Alja sí está. Arzapal lo está. Joven. Sí, profesor presente, buenas noches. Gracias. ¿Cómo está? Chávez está. ¿Está Chávez o no está Chávez? Porfa. Es el que falta. Chávez. Lenín no está, ¿no? Luego el resto de la Puente está presente. Bueno. A ver, ¿a quiénes veo? O sea, son 2 lo que han faltado. Sí, pues son 10 menos 2. Ok. Entonces, Chávez no está. De la Puente tampoco está. Flores, perdón. Miriam sí está. Miriam Flores. García también está. Isla también lo vi. A Ojeda también. Y Ceballos también. Ok. Muchas gracias, jóvenes. Ya nos estamos viendo el día viernes, ¿no? Ok. Buena suerte. Descansen, cuídense mucho y descansen unos minutos para entrar a su siguiente clase. ¿Ok? ¿No hay ninguna pregunta?